este 55%, vamos a considerar que es el 100% de plasma. De este, ¿cuánto corresponde de agua? De 91 a 92%. O sea, más del 90% del plasma es agua. ¿Qué pasa con el otro 8-9%? El otro 8-9% de la composición de plasma van a ser los solutos, los sólidos. ¿Estamos bien hasta ahí, no? Ok, aquí tengo dos muestras esquemáticas donde me muestran el plasma, ¿no? Y aquí tengo el suelo, ¿cierto? En este gráfico vemos el plasma de color amarillento claro, color pajizo, muy bien, y en el fondo vemos el hematócrito, y al medio vemos los leucocitos y plaquetas. No se logra ver bien esto. A ver, la luz apagaremos, por favor. La otra es eso, muy bien, así está. Estas ya son muestras sanguíneas que ustedes van a hacer en las prácticas. Muy bien. Hay que conocer que existe una gravedad específica. El plasma tiene una gravedad de 1.022 a 1.046. En cambio, la sangre entera tiene una densidad o una gravedad específica de 1.052 a 1.061. Ahora, ¿cómo es que se obtienen estas muestras? ¿Cómo obtenemos estas muestras? ¿Es tomar sangre y listo y vamos a obtener esto? ¿Qué creen? ¿No? Ok. ¿Cómo es que se hace este fraccionamiento de la sangre? En los hospitales grandes donde existen laboratorios, ¿no?, para varias especialidades, como el hospital de clínicas, se utiliza este método. En realidad no es el hospital de clínicas, sino el banco de sangre, que es parte del complejo. La sangre no puede transfundirse tal y como es obtenida. Hay que separarla en cada uno de los componentes, hematíes, plaquetas y plasma. Cada uno con una función distinta y unas condiciones específicas. Este es el paquete entero de sangre Esa que lo van a separación es el fraccionar. denominado fraccionamiento sanguíneo. En paquetes primer paso se procede a centrifugar la unidad de sangre total. Entonces van a poner en una centrifugadora grande todos los paquetes. Los glóbulos rojos, el plasma y la Porque recordemos que necesitamos a veces la bolsa sangre, a veces plasma, a veces solo plaquetas. equipos que están programados para separar cada una de las fracciones. Entonces van a utilizar los estos hematíes sistemas para separar tanto la sangre, para su bolsa. El que plasma, es los elementos bordes, y la capa plaquetar queda en la bolsa inicial. Las bolsas se sellan y se separan. A los hematíes se les añaden diversas sustancias que permiten mantener su viabilidad y función. Posteriormente se filtran para eliminar posibles elementos residuales, como son los leucocitos. El plasma se inactiva con azul de metileno y luz ultravioleta, requisito indispensable para garantizar la eliminación de cualquier célula residual y minimizar el riesgo de contaminación microbiológica. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Vamos a hacer en el laboratorio lo siguiente. Vamos a usar una centrifugadora. No tan moderna como esta, pero similar. ¿Bien? Y aquí dice a cuánto de revoluciones por minuto gira esta centrifugadora, de 4.000 a 5.000 revoluciones por minuto. Van a obtener la muestra de sangre y van a colocar los tubos con las muestras de sangre y la centrifugadora. Van a prender la centrifugadora a 4 a 5.000 revoluciones por minuto durante unos 5 a 10 minutos. Muy bien, van a empezar a centrifugar y luego, después de los 5 a 10 minutos, van a retirar los tubos de ensayo y van a obtener, como ven acá, y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Bueno, esta es una muestra que contiene anticoagulante. Ya, aquí tenemos una muestra de sangre que previamente le hemos puesto al tubo de ensayo un anticoagulante. O sea, antes de introducir la muestra de sangre le hemos puesto un anticoagulante al tubo de ensayo. ¿Qué anticoagulantes existen? El citrato de sodio, la heparina, ¿no? Nosotros le vamos a poner heparina. Muy bien, en el fondo. Y luego recién vamos a echar la muestra de sangre y ponerla a la centrifugadora. Bueno, esta es una muestra
que contiene anticoagulante. Ahí está separadita. ¿Qué es esto? Vamos abajo, plasma. Si yo la mezclo, Si lo mezclan, vuelve otra vez vuelve a su a hacer normalidad. sangre entera. Pero este es un tubo de ensayo con anticoagulante, después de haber sido centrifugado. Ven acá, es una muestra que no tiene anticoagulante. Ven cómo va quedando distinta la forma. Es similar, pero miren, trayendo el coágulo. ¿qué es lo que tenemos Y ahí acá? se juntan todo lo que son los factores Las dos suero, ya de una vez. y se forma precisamente. Suero. Entonces la pregunta, Esto, si yo lo esto mezclo, lo giran, ¿ven? ¿qué es entonces lo que forma sangre coagulada con factores de coagulación? Qué Y el bueno. suero entonces, ¿qué es? Es una solución de plasma, pero sin Así que bueno, acá tienen la sin diferencia factores de coagulación, entre específicamente plasma sin fibrinógeno. y suero. Entonces, el plasma se obtiene de la ¿Cuál es la sangre diferencia entre suero con y plasma? anticoagulante El suero no y tiene el factores suero de se coagulación. obtiene Muy de bien. la recolección de sangre sin anticoagulante. Ok. ¿Cuáles son los componentes del plasma? Tenemos factores de coagulación, principalmente fibrinógeno, que es el factor número 1 de la coagulación. Existen 13 factores de la coagulación. El fibrinógeno es el factor número 1. Muy bien. Obviamente van a ayudar a la coagulación de la sangre. 2. ¿De qué más está compuesto? De proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la proteína plasmática más importante? Más del 50% de composición en el plasma. Es la albúmina. Muy bien. Casi el 50 al 60% de las proteínas plasmáticas llega a ser albúmina. El resto pueden ser globulinas. Muy bien. ¿Cuál es la función de estas proteínas plasmáticas? Mantener la presión osmótica coloidal o conocida también como la presión oncótica. ¿Y qué permite la presión oncótica? ¿Cuál es la función de la presión oncótica? Nada. Eso es las fuerzas de Stirling, ¿no? Aquí tengo el líquido intravascular y aquí tengo el líquido intersticial. Existen 4 presiones. La presión hidrostática intravascular, la presión oncótica intravascular, la presión hidrostática del líquido intersticial y la presión oncótica del líquido intersticial. En resumen, la presión hidrostática en general de cualquier compartimiento aleja agua, o sea, saca agua del compartimiento donde se está ejerciendo la presión hacia el otro compartimiento. Aleja, retira agua, ¿no? Presiona a que salga el agua. En cambio, la presión oncótica de cualquier compartimiento va a ser todo lo contrario, va a retener agua en el compartimento donde está la presión oncótica. Entonces, ¿cuál es la función de la presión oncótica intravascular? De esta, porque esta está generada por la albúmina. ¿Cuál va a ser la función? Va a ser retener agua dentro del espacio intravascular. ¿Cuál es la presión oncótica intravascular por la cual se retiene agua en el espacio intravascular? Es de 25 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Qué pasa si no tenemos proteínas y albúmina? Esta presión oncótica va a disminuir. Puede ser 20, 10 o incluso 0. Entonces, ¿qué otra presión va a predominar en la presión hidrostática? Perdón, en el espacio intravascular va a aumentar la presión hidrostática intravascular. ¿Y qué hace la presión hidrostática intravascular? Saca agua del intravascular hacia el intersticial. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? La presión oncótica intravascular retiene agua en el espacio intravascular. La presión hidrostática intravascular saca agua del intravascular al intersticial.
Pasa todo lo contrario con estas, ¿no? La presión hidrostática del líquido intersticial saca agua del intersticio al intravascular. Y la presión oncótica del líquido intersticial retiene agua en el espacio intersticial. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no tengo proteínas ni albúmina en el espacio intravascular? Se va a salir el agua desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. ¿Cómo se llama eso en medicina? Edema. La presencia de agua en el espacio intersticial. Se llama edema. Ejemplo. ¿Quiénes no producen proteínas o quiénes tienen deficiencia de proteínas? ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes con insuficiencia renal. Ya no. Sí es una complicación de los pacientes que tienen ciertas patologías y llevan insuficiencia renal. A ver, los que se dedican a esto, ¿qué es? A la bebida. De forma crónica, ¿qué desarrolla? En el hígado. Cirrosis. ¿Dónde se producen la mayoría de las proteínas? En el hígado. Entonces estos pacientes no producen proteínas. No va a haber proteínas. ¿Y estos pacientes cómo van a estar? Edematizados. Se le hinchan los pies, se le hincha el abdomen, ¿no? Entonces por eso es la importancia. Ahora, en los pacientes renales igual. Hay un síndrome que se llama síndrome nefrótico. No debería salirse las proteínas por la orina. O sea, el riñón tiene un filtro. Este filtro evita la salida de proteínas. Muy bien. Entonces, en un síndrome nefrótico hay daño de este filtro y los poros aumentan su diámetro y las proteínas se escapan por la orina. ¿Cómo va a estar la concentración sanguínea de proteínas? Baja. Y si no va a haber presión, no va a haber proteínas, no va a haber presión oncótica que retenga agua en el espacio intravascular y estos pacientes se van a empezar a hinchar los pies. ¿Cómo sé que estoy mal de los riñones, doctor? No hay forma al inicio de la enfermedad. Empiezan a dar síntomas cuando la enfermedad ya está más avanzada, ¿no? Y uno de esos síntomas o signos pueden ser el edema. Otros componentes, los electrolitos, ¿no? Tenemos diferentes electrolitos que los han debido ver en medio interno. Los más importantes, sodio y potasio, ¿no? ¿Cuál es la mayor cantidad en el líquido intravascular? En sodio. ¿Cuánto es su concentración? 135. Excelente. 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y del potasio es de 3.5 a 4.5 miliequivalentes por litro. Ojo, el bicarbonato varía a nivel de la altura y a nivel del mar. Muy bien. Ya eso yo les dejo para su casa. Se averigüen. Muy bien. La concentración de bicarbonato es la que varía a nivel de la altura y a nivel del mar. ¿Qué otros componentes tenemos? Inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son proteínas producidas por las células plasmáticas. Muy bien. Son también conocidas como anticuerpos, ¿no? ¿Qué tipo de inmunoglobulinas tenemos? G, A, M, D, E, ¿no? El mnemotérmico GAM-D, ¿no es cierto? ¿Qué más? Además de estas inmunoglobulinas, estas, ¿cuál es la función? Participar en el sistema inmune humoral, ¿no? Nos defiende contra cierto tipo de infecciones o incluso están presentes en ciertas patologías autoinmunes. Muy bien. Y también obviamente vamos a tener enzimas, hormonas y vitaminas que van a ser componentes del plasma. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que más del 90% son agua y soluble. Agua, muy bien. Y ciertos micronutrientes van a provenir ¿de dónde? ¿De dónde proviene en total el plasma? El agua y los nutrientes como la glucosa, ¿no es cierto? Algunos electrolitos. ¿De dónde van a provenir? De la absorción del tubo gastrointestinal. Pero las proteínas plasmáticas, ¿de dónde provienen? Que es una gran parte de la composición del plasma. ¿De dónde provienen las proteínas plasmáticas?
Las proteínas plasmáticas durante el embrión van a provenir de las células mesenquimales provenientes del blastocisto. Durante la etapa embrionaria, ¿quiénes van a producir las proteínas plasmáticas? Las van a producir las células mesenquimales. La primera proteína que se va a sintetizar durante el desarrollo embrionario es la albúmina, seguida de la globulina y el resto de proteínas plasmáticas. Pero ¿dónde se producen las proteínas plasmáticas en la etapa adulta? En las células reticuloendoteliales del hígado. ¿Y cuáles son las células reticuloendoteliales del hígado? ¿Esto qué es? Esta es la imagen de un sinusoide hepático. Muy bien. ¿Qué componentes tiene? Por ejemplo, ¿qué es esto? Es un hepatocito. Muy bien. Estas son células espiculadas. ¿Y esto qué dice? KC. Es la abreviatura de unas células que se conocen como células de Kupffer. Muy bien, las células de Kupffer. Estas células de Kupffer van a ser parte del sistema reticuloendotelial del hígado. ¿Qué son las células de Kupffer en relación a qué representan estas células de Kupffer en relación a las células sanguíneas? Son prácticamente macrófagos tisulares, ¿no? ¿Qué significa tisulares? Que se encuentran solo en ese tejido. Y estas células de Kupffer son las que van a producir las proteínas plasmáticas en la etapa adulta. Muy bien. Ahora, la médula ósea, las células sanguíneas en degeneración, las células de tejidos corporales en general y el vaso también van a servir para la producción de proteínas plasmáticas, pero la que tiene mayor relevancia son las células reticuloendoteliales del hígado, en específico las células de Kupffer. Las gamaglobulinas, ¿no? Las gamaglobulinas se van a originar a partir de los linfocitos B, que a su vez van a formar las inmunoglobulinas. Habíamos mencionado que la albúmina se produce en la etapa embrionaria en las células mesenquimales. En la etapa de adulto, en las células reticuloendoteliales, y las inmunoglobulinas se producen en las células B o linfocitos B. Muy bien. Esta es la formación del plasma, en específico las proteínas. Ahora, ¿cómo se puede obtener el plasma? El plasma puede ser recogido, ¿no? Y se congela en un plazo de 24 horas, muy bien, debe ser congelado después de su extracción para preservar la función de los distintos factores de coagulación y las inmunoglobulinas. O sea, una vez que se obtiene ese plasma, como han visto al inicio, tienes 24 horas para poder congelar. Y eso está almacenado en depósitos de bancos de sangre. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo creen que tiene duración o cuánto tiempo tiene de vida este paquete de plasma? Puede durar, tiene un año de vida útil hasta de un año. O sea, tienen todo un año para utilizar como reserva este plasma. Muy bien. Como dice acá, se debe descongelar antes de su uso. Si nosotros vamos a ir a pedir un paquete de plasma para alguna transfusión, ¿no? El plasma, una vez que es retirado, debe ser descongelado. Muy bien. Y tiene un uso aproximadamente de 6 a 12 horas para poder ser utilizado. Luego de eso ya no sirve. Muy bien. Porque ya no se preservan los factores de coagulación y las inmunoglobulinas. Durante la transfusión debemos recordar, bueno, y como lo van a ver en las siguientes clases, que el grupo O, el grupo de sangre tipo O, se conoce como donante universal, porque no tiene antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, pero sí tiene anticuerpos en el plasma, circulando. En cambio, el plasma del grupo sanguíneo AB es más preferido porque su plasma no contiene anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a donar un plasma, ¿no? Mi sangre, el plasma en específico, hacia un sujeto, ¿no? De preferencia, mi plasma no debería tener anticuerpos circulando, porque estos anticuerpos, al ser transfundidos con el plasma, ¿no? En otra persona receptora, pueden ir a unirse a los antígenos propios del receptor y provocar, ¿no? Una hemólisis, por ejemplo. Muy bien. La FDA,
que es la Asociación Americana de Drogas, ¿no? Indica que el plasma se le somete a una batería de pruebas para identificar enfermedades transmisibles como hepatitis, sífilis y VIH. Esto se encarga el banco de sangre, obviamente antes de transfundir o al procesar las muestras de sangre deben hacer todo este tipo de pruebas. ¿Qué formas de presentación tenemos del plasma? Tenemos el clásico plasma fresco congelado, que es este que han visto al inicio, ¿no? Es un plasma fresco congelado en no más de 24 horas. Tenemos el plasma congelado post-flebotomía. ¿Qué es flebotomía? Es la extracción de sangre, ¿no? Venosa, la cual dura 24 horas, o sea, posterior a las 24 horas, plasma pobre en frío precipitado y plasma descongelado. Las formas de presentación del plasma. Este es un plasma fresco congelado, ¿no? Donde indica incluso el tipo de sangre, por ejemplo aquí indica A positivo. Y estos son los hemocomponentes, los derivados de la sangre. Esta es una sangre total. Esta se puede fraccionar en solo sangre compuesta de glóbulos rojos, ¿no? O conocida como paquete globular. También se puede separar solo en plasma, ¿no? Plasma, ¿no? Y este plasma puede ser rico en plaquetas, muy bien, en plaquetas. Este plasma se puede separar rico en plaquetas, ¿no? Solo en concentrado de plaquetas, o sea, nada más que células de plaquetas y nada de plasma. Solo plasma, o sea, solo componente líquido, y plasma líquido posterior a la extracción de una flebotomía. Muy bien. Ahora, de este solo plasma fresco congelado, que solo es la parte líquida, sin células, ni plaquetas, ni glóbulos rojos, podemos obtener el crioprecipitado. ¿Qué es el crioprecipitado? Solo van a ser factores de coagulación. Muy bien. Recordemos que el plasma tiene proteínas plasmáticas, tiene inmunoglobulinas, tiene micronutrientes, tiene factores de coagulación, etc. El crioprecipitado solo va a ser factores de coagulación. Ahora, del plasma, ¿no? También podemos obtener proteínas específicas como la albúmina, podemos obtener solo globulina o solo un concentrado de un específico, el concentrado de un factor de coagulación en específico. Y estos son los tipos de hemoderivados. Funciones del plasma. Las funciones del plasma se van a superponer a las funciones de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que van a compartir similares funciones. Y vamos a citar las funciones del plasma. Coagulación, ¿no? Obviamente el plasma al tener factores de coagulación va a permitir la coagulación de la sangre. El fibrinógeno, ya les había mencionado, es el factor 1 de la coagulación. También van a estar presentes la trombina, que es el factor 2 de la coagulación, y el factor 10 de la coagulación. Defensa. ¿Mediante qué forma va a participar de la defensa? Mediante la presencia de inmunoglobulinas y anticuerpos, que nos permite la defensa contra ciertas patologías como las infecciones. Otras funciones, ¿no? Va a permitir lo que es el manejo de la presión oncótica, ¿no? Presión, o también conocida como presión osmótica coloidal, lo que ya les había explicado, ¿no? Permite retener agua, la presión oncótica dentro del espacio intravascular. Nutrición, obviamente va a permitir también el transporte de glucosa, aminoácidos, lípidos, todo lo que se vaya a absorber por el tubo gastrointestinal y llevarlas a las células en crecimiento y desarrollo. Respiración, permite el transporte de los gases, ¿no? De oxígeno, dióxido de carbono. Excreción, ¿no? El plasma es un medio transportador para el transporte, valga la redundancia, de ciertos desechos tóxicos, como los desechos nitrogenados producidos después del metabolismo celular. ¿Y dónde los van a llevar o transportar el plasma? Hacia el hígado y hacia los riñones, ¿no? ¿Por dónde se eliminan la mayoría de los productos nitrogenados? Por los riñones. Muy bien. Hormonas. Permite el transporte de hormonas. Pero acá hay que hacer una aclaración. Las hormonas se clasifican de acuerdo a su composición química.
hay hormonas que están compuestas de proteínas, hay hormonas que están compuestas de lípidos y hay hormonas que están compuestos de derivados de la tirosina. De estos tres tipos de compuestos de hormonas, solo una de ellas es transportada de forma fija a una proteína y el resto, o sea, las otras dos, de forma libre. ¿Cuál se transportará unida a una proteína? Las que son compuestas de lípidos, porque las que están compuestas de lípidos no son hidrosolubles, son liposolubles. Entonces no van a poder transportarse en el agua del plasma, entonces necesitan unirse a proteínas como la albúmina, las hormonas lipídicas. En cambio, las hormonas proteicas tienen que ir de forma libre en el plasma, disueltas en el líquido del plasma. Regulación del equilibrio ácido-base. Las proteínas plasmáticas funcionan como un medio tampón, muy bien, para equilibrar lo que es el pH. Regulan la temperatura corporal y participan en la tasa de sedimentación glomerular. Hay una prueba que se hace en el hemograma, que vamos a ver el día de mañana, que se llama BES, o como dice acá, prueba de sedimentación glomerular, o globular, perdón, o que es BES, velocidad de eritrosedimentación. ¿A qué velocidad los glóbulos rojos se sedimentan en el fondo de un tubo de ensayo? ¿Y qué tiene que ver eso con los glóbulos rojos con el plasma? En el plasma vamos a tener, por ejemplo, ciertas proteínas como el fibrinógeno, muy bien, que es un es un reactante de fase aguda, y vamos a tener otras proteínas que cuando hay infección o cuando hay un proceso inflamatorio, estas proteínas se van a ir a pegar hacia el glóbulo rojo. Muy bien, se van a ir a pegar hacia la superficie del glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo va a descender mucho más rápido, o sea, se va a sedimentar mucho más rápido. Y la velocidad de eritrosedimentación va a ser acelerada en casos de procesos inflamatorios o procesos infecciosos. Entonces, cuando tú sospeches infección en un paciente, en el hemograma, como vamos a ver el día de mañana, vas a ir a ver el BES. Mañana les voy a decir cuánto es el valor normal del BES, y si ves que está acelerado, tú dices puede que esté cursando con una infección. Muy bien. ¿Cómo se mide el plasma? Hay que recordar, ¿no?, que existen compartimientos que hemos mencionado acá, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular corresponde al 40% del peso corporal total. Pero en realidad el agua corporal total en general, ¿cuánto representa? Del peso corporal total representa el 60%. Eso es en general, sobre todo en un varón, ¿no? Porque en una mujer, ¿cuánto representa? 50-55%, ¿no? Por la cantidad de grasa, ¿no? Por la constitución física, etc. ¿No es cierto? Pero recordando que si 60% es el agua corporal total, el líquido intracelular va a corresponder al 40%, ¿no? De este 60%, en realidad es 40% del agua corporal total, ¿no? Y el líquido extracelular va a corresponder al 20% del agua corporal total. 40 más 20 hacen 60%. Muy bien. ¿El plasma dónde se encuentra? En el líquido extracelular. ¿Y cuánto representa del líquido extracelular, o cuánto representa el plasma en porcentaje del peso corporal total? 5% del peso corporal total. No representa 5% del LEC, por si acaso, siempre hay una confusión. El plasma va a representar 5% del peso corporal, no el 5% del LEC. Muy bien. Ejemplo, paciente de 70 kilogramos. Se supone que el plasma representa el 5% nada más de estos 70 kilogramos. Entonces, si 70 kilogramos representa el 100%, ¿no?, el 5% va a ser plasma. Entonces, hacemos una regla de 3, 70 por 5. ¿Calculadora? 350. Ya. Dividido entre 100. 35. Entonces, el plasma en esta persona de 70 kilogramos va a representar 3.5 litros. Muy bien. Pero ¿qué otras formas hay para medir el plasma? El plasma se puede medir utilizando ciertas sustancias marcadoras como el yodo radioactivo
o el azul de Evans. Muy bien. ¿Cómo se realiza esto? Se puede aplicar, por ejemplo, el azul de Evans, ¿no?, vía intravenosa, obviamente conociendo la concentración y la cantidad, y minutos o horas después debemos medir una muestra de sangre, cuánto es el volumen de distribución de este marcador. De esa forma vamos a asumir que ésta se ha disperso, se ha disuelto en el plasma y podemos medir cuánto es la cantidad de plasma. Pero para eso debemos conocer que existen propiedades para un trazador o marcador. El marcador no debe ser tóxico para el paciente, debe ser rápido y uniformemente distribuido por todo el compartimiento designado y no entrar en otro compartimiento. O sea, debe permanecer en el espacio intravascular, no debe irse al espacio intersticial cuando estamos midiendo el plasma. No ser metabolizado, no ser excretada, muy bien, o si es excretada debe corregirse la fórmula para la medición, debe ser fácil de medir y no interferir con la distribución de fluidos corporales. Y para saber cuánto ha sido el volumen de distribución de este marcador, como el azul de Evans, que se conoce como marcador trazador, existe esta fórmula, que no la van a usar, pero es necesario que conozcan, ¿no? El volumen de distribución de este marcador va a ser igual a la cantidad de trazador que se ha administrado sobre la concentración del trazador que estamos midiendo posterior a su administración. Muy bien. Vamos entrando a lo que son patologías asociadas al plasma. Ya le vamos a ir dando cierta relevancia clínica. Muy bien, que no lo van a encontrar en sus libros de fisiología. Muy bien. Esto nomás lo van a ver cuando estén en tercer o cuarto año. Muy bien. Por ejemplo, tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica o PTT. Muy bien. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica trombótica, doctor? Es una enfermedad hematológica, ¿no?, donde existe deficiencia, ¿no?, o eliminación rápida o degradación del, esto está mal, es ADAM-TS. Muy bien, ADAM-TS. Muy bien, no sé si logran ver acá, muchachos, está muy pequeñito. Es ADAM-TS, ¿ya? 13. ¿Qué es esta proteína? Es una metaloproteinasa que va a degradar el BWF. Nuevos términos. ¿Cómo es eso? Algunos términos lo conocen, ¿no? El factor de von-Willebrand, ¿no? Esta metaloproteinasa, que es el Adams 13, ¿no?, degrada el factor de von-Willebrand. Aquí tengo, por ejemplo, una célula endotelial. Muy bien, tengo una célula endotelial, este es el factor de von-Willebrand, y aquí se van a ir a pegar, tiene un punto de unión para las plaquetas. Entonces, ¿qué hace el factor de von-Willebrand? Permite que las plaquetas se unan hacia el endotelio vascular y que más plaquetas se vayan uniendo, o sea, tiene la función de formar un agregado de plaquetas, ¿no? Esa es la función del factor de von-Willebrand. ¿Y qué hace el ADAMS 13? ADAM TS13. Como ven acá, empieza a cortar la cadena del factor de von-Willebrand, o sea, degrada, ¿no? Pero si yo tengo deficiencia o es ineficiente este ADAMS 13, ¿qué va a suceder? Se van a pegar continuamente plaquetas, se van a formar tapones plaquetarios en el espacio intravascular. Entonces, ¿qué es lo que va a manifestar el paciente? Como va a ver, ¿no?, plaquetas que van a estar obstruyendo la luz de los vasos, van a ser como cañerías obstruidas. El paso de sangre que va a provocar degradación de glóbulos rojos, anemia y hemolitis, se van a destruir. ¿Qué va a haber? Si se están acumulando acá las plaquetas, va a existir trombocitopenia. ¿Qué significa trombocitopenia? Disminución de los glóbulos, del número de plaquetas. ¿Qué más va a existir? Falla renal.
¿no? La destrucción de estas células va a provocar la eliminación de proteínas, desechos tóxicos que van a ir a dañar los riñones. Muy bien. Va a provocar alteraciones neurológicas, como va a haber la formación de paquetes de plaquetas, la circulación sanguínea en el cerebro va a estar disminuida o alterada. El paciente puede también tener fiebre. Muy bien. Esa es la PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, por una deficiencia del ADAMS, ¿no? ADAMTS13, que es una enzima o metaloproteinasa, muy bien, que se encuentra en ¿dónde? En el plasma. Otra, por ejemplo, relacionada con el plasma, trastornos de la coagulación, ¿no? Se conocen como hemofilia. La hemofilia de tipo A es una deficiencia del factor 8 y la hemofilia B es una deficiencia del factor 9. Estos pacientes pueden llegar a manifestar esto. ¿Qué es esto? Acumulación de sangre en una articulación. Miren acá, el miembro inferior izquierdo en relación al derecho es asimétrico, ¿no? Predominio derecho. ¿Cómo se llama esto? Se llama hemartrosis, presencia de sangre o hemorragia en las articulaciones. Otra, la enfermedad de von Willebrand. Muy bien. Como su nombre lo dice, es una alteración del factor de von Willebrand. Y aquí, bueno, para los que no están muy atrás se los voy a leer, porque ni yo leo bien. A ver, el factor de von Willebrand no tiene diferentes funciones. Como les había dicho, no permite degradar lo que es, permite la unión de más plaquetas, no, una adhesión de la membrana plaquetaria. Muy bien. Es un sitio activo para el factor 8, activa el factor 8 de la coagulación, muy bien, se fija al endotelio vascular y tiene otras funciones. Entonces, si no tengo factor de von Willebrand, no, las plaquetas no se van a añadir, no se va a formar el tapón plaquetario y estos pacientes van a manifestar sobre todo hemorragias mucocutáneas. ¿Qué vemos aquí? Una hemorragia de encías. O sea, estos pacientes sangran fácilmente. Otras patologías asociadas al plasma, inmunodeficiencias, muy bien, como la deficiencia en la producción de inmunoglobulinas, GAMD, ¿no? Si hay una deficiencia en la producción de estas 5 inmunoglobulinas, esta se va a conocer como agamaglobulinemia o enfermedad de Butron, muy bien, que es la incapacidad de la maduración de las células pre-B en células B maduras. ¿Y qué hacían las células B maduras o linfocitos B? Producen inmunoglobulinas. Por ejemplo, si tenemos deficiencia de inmunoglobulina A, eso ya los voy a dejar por su cuenta, ¿no? Ya les he dicho qué es lo que tienen que revisar: concentración del bicarbonato a nivel del mar y a nivel de la altura, porque les van a preguntar. Otro, componentes o diferenciación de los tipos de inmunoglobulinas, GAMED, ¿no? ¿Cuáles son sus características de cada uno? Peso molecular, en qué órganos y funciones cumplen, ¿no? Cuáles atraviesan la membrana placentaria, el tiempo de vida. Esas 4 características: peso molecular, tiempo de vida, función, ¿no? ¿Cuál atraviesa la barrera placentaria? ¿No? Por ejemplo, la inmunoglobulina, ¿dónde se encuentra? Sobre todo en las mucosas, ¿no? En las mucosas del sistema respiratorio, ¿no? Del tubo gastrointestinal. Entonces, si no hay inmunoglobulina A, los pacientes van a tender a tener infecciones respiratorias y gastrointestinales. Ahora, ¿cuál es el uso clínico del plasma? Ya vamos a ir acabando. El uso clínico del plasma. ¿Para qué se usa el plasma? Se puede usar el plasma en forma de plasma fresco congelado. Ya sabemos que existen diferentes formas de plasma, ¿no? Plasma fresco congelado, plasma fresco posterior a la flebotomía de 24 horas, plasma que es solo precipitado, plasma rico en plaquetas, etc. Plasma fresco congelado, que tiene toda la composición de lo que es micronutrientes, factores de coagulación, inmunoglobulinas, ¿no? Se puede utilizar en casos de hemorragias masivas. Si un paciente sufre un shock debido a una hemorragia severa, por ejemplo, tras un accidente de tránsito, ¿no? Pierde bastante sangre,
para ayudar a que este paciente recupere y que coagule mucho más rápido, ¿qué le pasamos? Plasma fresco congelado. Hepatopatías. Un cirrótico, muy bien, tiende a provocar ciertas complicaciones. Vómitos con sangre, heces con sangre. ¿Y esto por qué? Porque el hígado no funciona. El hígado permite la formación de ¿qué? Proteínas, entre ellas factores de coagulación. Si tengo un paciente con alteración de la función hepática como un cirrótico, no va a tener factores de coagulación y estos pacientes tienden a sangrar. Entonces, en caso de hepatopatías, no sirve. ¿Qué dice? Este es PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, como ya hemos visto hace un momento. ¿Hay deficiencia de qué? En la púrpura trombocitopénica trombótica de Adam TS13, ¿ven? ¿Y dónde se encuentra eso? En el plasma. En la que sí, coagulación intravascular diseminada. Que SHU, síndrome urémico hemolítico. No se asusten, muchachos, esto lo van a ver en los siguientes años, pero ya sería bueno que los vayan conociendo. Muy bien. Y hay algo que se llama la exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión. ¿Dónde está? Creo que no lo puse aquí. No está aquí. Bueno, esta es la exsanguinotransfusión. Muy bien. ¿Qué es la exsanguinotransfusión? Es retirar progresivamente la sangre del paciente, muy bien, retirar la sangre del paciente, ¿no? Y por otro lado ir administrando plasma. ¿Por qué? ¿En qué casos? Hay lo que se llama la hiperbilirubinemia neonatal, cuando los bebés nacen amarillos. Y eso generalmente se da porque el padre ha sido un grupo diferente al de la madre y los anticuerpos del padre producen hemólisis en el feto. Y al nacimiento nacen estos pacientes amarillos, histéricos. Entonces hay que retirar los anticuerpos que están en el recién nacido y administrarle otro plasma, ¿no? Para retirar las inmunoglobulinas, ¿no? Como ven acá se está retirando lentamente la sangre venosa del neonato. Y por este otro lado, bueno, si no logran alcanzar, a ver, se está administrando plasma. Muy bien, eso se conoce como exsanguinotransfusión. Bien, retirar lentamente sangre del paciente y reemplazarla por plasma. Y esto lo van a ver, ojalá lo vean cuando estén en quinto año de rote de pediatría o cuando estén en su internado. ¿Pero en qué año están ustedes? Segundo. Todavía son niños. Son neonatos. No, ya no son neonatos. Los infantes menores. Bueno, pero lo importante, lo que a mí me importaría cuando yo estaba sentado ahí con ustedes, es que todo lo que me enseñan me digan para qué me va a servir en el futuro, ¿no? Y ahí le doy más importancia, hay mayor interés. Muy bien, otro uso, como factores de coagulación, ¿no? En el plasma vamos a tener, obviamente, los factores de coagulación. ¿Y en qué patologías los vamos a usar? En las hemofilias, en la enfermedad de von Willebrand, se va a transfundir como plasma fresco congelado. Y otro, en el caso de inmunización pasiva, vamos a ver en la parte de serie blanca qué es inmunización activa y qué es inmunización pasiva. Inmunización activa es cuando tú aplicas al paciente un antígeno y el propio paciente, ¿no? Le aplicas un antígeno externo, ¿no? Y el paciente empieza a producir anticuerpos contra este antígeno, por su cuenta, tras la aplicación de un antígeno externo. Inmunización pasiva es cuando tú, sin necesidad de estimular al paciente a su sistema inmune, ya le transfieres inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, en casos de inmunización pasiva, se puede utilizar inmunoglobulinas, ¿no? Extraídas de pacientes que ya hayan pasado la enfermedad y hayan generado anticuerpos. Sacas los anticuerpos de este paciente que ya ha vencido la enfermedad y los transfundes a otro paciente que está cruzando con la enfermedad. ¿Me dejo entender? Es inmunización pasiva. ¿En qué casos? En hepatitis B,
Se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa, muy bien, o ¿en qué casos? ¿Qué dice aquí? En caso del COVID, ¿no? Se ha utilizado bastante en personas que han vencido la enfermedad, ¿no? La inmunoglobulina. Muy bien, como ven acá, este es un paciente que ha recuperado el COVID, se ha recuperado el COVID, ha generado estos anticuerpos van a pasar al paciente que está, ¿no?, enfermo. Otro uso. ¿Cómo también se puede utilizar el plasma? Se puede extraer, como habíamos visto, solo la albúmina, y la albúmina la podemos usar, la albúmina ahí en el medio, en frascos, es muy cara, cuesta alrededor de 300 a 500 bolivianos un frasco de albúmina, es albúmina humana, ¿no? Y se puede utilizar en casos de pacientes que tienen deficiencia de proteínas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente cirrótico que no tiene presión oncótica, ¿cuánto es la presión oncótica? 25 milímetros de mercurio. O sea, está en 10 o está en 0 y el agua de este paciente está extravasando, ¿no? O sea, saliendo del espacio vascular intersticial, se está hinchando. Yo le doy medicamentos para que orine, diuréticos se llaman, para que se deshinche, en otras palabras, como la furosemida. Este fármaco, al ser administrado ya sea vía oral o vía intravenosa, ¿por dónde se transporta hacia el riñón para que orine? Por el plasma. Y el plasma no transporta por sí solo los fármacos, sino generalmente están unidas a proteínas. Si yo tengo un paciente hinchado, no tiene proteínas, le doy furosemida, ¿ustedes creen que la furosemida va a llegar a cumplir su función? No. Necesita proteínas circulando en su cuerpo. Entonces a estos pacientes les doy albúmina. No solo para que funcionen de mejor forma los fármacos, sino para que el agua que el paciente está perdiendo del intravascular y el intersticial se quede en el intravascular, ¿no? Y generalmente se da la albúmina, según la teoría, cada 4 a 6 horas. Eso significa, si es cada 4 horas, como 6 veces al día. 6 por 300 bolivianos, 2.000 bolivianos por día. Entonces, en el hospital no podemos usar esa cantidad a veces, máximo 1 o 2 por día. Obviamente el plasma también nos va a permitir, ¿no?, utilidad para medir los valores normales de los nutrientes como la glucosa, la albúmina, los electrolitos. Y hay uno que es muy interesante, que es la plasmaféresis. Muy bien, la plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? Se extrae sangre venosa del paciente, se separan las células sanguíneas y en su lugar se infunden una solución coloide de reemplazo y las células sanguíneas. Muy bien, ¿qué significa? Se extrae sangre del paciente, se separa todo lo que es la sangre a un lado y se separa el plasma del paciente. Esta sangre del paciente se vuelve a transfundir al paciente, pero con albúmina o solución fisiológica. Y entonces, ¿qué es lo que hemos retirado? Plasma del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué retiramos plasma del paciente? Porque en ciertas enfermedades como estas, miastenia gravis, LES, vasculitis, PTT, el problema está en el plasma. Muy bien. O es que no hay las proteínas o es que existe inmunoglobulinas en exceso. Muy bien. Como en el lupus. Hay inmunoglobulinas que van a ir a atacar las células. Vean este video. La conexión arterial que está de necesidad. Esto ya lo detecté, lo he grabado. Pero está la conexión, se conecta. Tiene Irena la red. Aquí tengo un paciente, por ejemplo, que está en diálisis. Aquí tiene un catéter venoso central que tiene una salida de sangre y un retorno de sangre. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer es separar la sangre del paciente, ¿no? Y acá arriba, no, acá va a salir la sangre y acá arriba encima de la máquina está la solución fisiológica o la albúmina que se va a transfundir al paciente. Ahí está, aquí tengo dos salidas, uno para la salida de la sangre y otro para el retorno, o dos vías, que es un catéter de hemodiálisis. Vamos a salir en esto. Muy bien. Uno sirve
sede de salida y otro de retorno de la sangre. Eso se conoce como catéter venoso central. Está localizado en la vena femoral. ¿Muy bien? Y ahora vamos a... Aquí encima tengo la solución de Se lo albúmina. empuja con fuego, lo subo un poquito. Esto que ven acá es el flujo de bomba de sangre que permite la extracción de sangre del paciente. Vale, ya está, arrancamos la bomba. Vemos cómo sale la sangre. Muy bien, ahí ya va saliendo la sangre del paciente. Muy bien. Y tiene que llegar acá, a este filtro. Y este filtro va a poder dividir la sangre del paciente, ¿no? Estas burbujas se van a quedar en Va a hacer el fraccionamiento de la sangre. arterial. ¿Por qué se llena acá? Porque esta cámara detecta aire. Muy bien. Porque todo esto, recuerden que está saliendo del paciente. Puede que si uno de estos circuitos permite el ingreso de aire, va a provocar una embolia gaseosa, o sea, la entrada de aire en el paciente y la muerte. Muy bien, entonces esta cámara detecta aire y se detiene la sangre cuando detecta aire. Se retira el aire. Y aquí empieza, como ven, llenando. Muy bien. Y ya está saliendo acá la sangre para luego mezclarse con la solución de albúmina para posteriormente retornar donde el paciente. Aquí me detectará la sangre. Por acá ya va a empezar a retornar. Acá ya ha sido fraccionada la sangre. Muy bien. Y está ya retornando por la otra vía al paciente. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Interesante, ¿no? De lo que se pierden los que no vienen a teoría.